En este ejercicio nos piden realizar un diseño a partir de una señal ya dada de un circuito medidor. En el primer literal nos dicen amplificar la señal de entrada con una ganancia de 1000 sin que exista desfase. Quiere decir que no haya una fase de 180 grados adelante o hacia atrás. Entonces para esto utilizamos un OP-AMP no inversor amplificado con una ganancia de 1000. Esta siendo la fórmula, la cual se hace aquí una superposición y nos da esto. Como la ganancia es de 1000, RF sobre RI más 1 tiene que ser igual a lo de aquí, dándonos esta ecuación de aquí. Si le damos un valor de 1 kilo ohmios a RI, RF sería aproximadamente 1 mega ohmios. Para el segundo literal nos dice indicar si la señal entregada es creciente o decreciente. Para esto hacemos un circuito no inversor con amplificación también de 1000, siendo esta la fórmula. También haciendo superposición en este punto. Como la ganancia de 1000 tiene que ser igual a RF sobre RI. Luego usamos un comparador que compare la salida del no inversor con la salida del inversor. Si B01 es mayor a B02, entonces la salida será, se saturará en más VCC. Caso contrario, se saturará en menos VCC, teniendo la gráfica que se muestra a continuación. Significa que la señal entregada tendrá esta forma. Para el literal C nos piden que cuando la señal amplificada sea mayor a 8 voltios, un indicador. Para eso usamos un LED a la salida de un comparador. También compara B0 si es mayor a 8 voltios, siendo esta una fuente constante, un valor constante. Si es mayor, se satura en más VCC. Si es menor, se satura en menos VCC. En el literal D nos dicen un indicador para cuando la señal amplificada sea menor a 4 voltios. También usamos un comparador con una salida de un LED para indicarnos si se cumple. Si 4 es mayor a B0, entonces B0' se va a saturar en más VCC. Caso contrario, se satura en menos VCC. Para el último literal nos piden un indicador para cuando la señal amplificada esté entre 4 y 8 voltios. Entonces para eso usamos dos comparadores, uno con 8 y otro con 4 voltios, si se pueden dar cuenta. Básicamente es la combinación de los dos literales anteriores, dos comparadores unidos, y preguntamos si 8 es mayor a B0', entonces que se sature en menos VCC, BOF, que es la salida de cada pan, y lo caso contrario en más VCC. Si 4 es mayor a B0', que es la entrada, se saturará en menos VCC. Caso contrario será en más VCC. Para esto usaremos una asunción de VCC de 12 voltios, siendo este el valor absoluto. Para este ejercicio nos piden diseñar una fuente de poder DC no regulada usando un puente rectificador. Nos dan las especificaciones y nos piden estos literales a responder. Entonces en nuestro circuito podemos ver, tenemos aquí el rectificador de puentes, un transformador, dios de silicio, el capacitor, una resistencia de 100 ohmios, un diodo Zener y una resistencia R1. Aquí tenemos un valor de fuente no regulada de C, que es lo que bota después del puente de diodos. En el primer tema nos piden hallar el valor del capacitor. Entonces usamos la fórmula voltaje máximo seno de omega t es igual a V mínimo. Entonces omega t, despejándolo, nos queda el arc seno a la menos 1 de 8.5 sobre 9.5, que es el valor mínimo sobre el voltaje máximo, y el ángulo nos sale de 63.47 grados. Entonces sabemos que 360 grados es igual a 16.67 milisegundos. Entonces 63.49 grados a partir de la regla de 3 nos da 2.94 milisegundos. Esta es la gráfica que nos va a dar el puente de silicio. El puente de silicio de Dios. Este de aquí, este puente transforma la parte negativa de la onda sinusoidal a la parte positiva. Y la parte del capacitor es esta curva que se encuentra a continuación, donde esta distancia es de medios
mientras que este de aquí es de T4, el periodo para cuartos. Entonces tenemos esta fórmula: el periodo para 2 es igual a tiempo de cargas más el tiempo de descarga, mientras que el periodo dividido para cuartos es igual al tiempo 1 más el tiempo de carga. Entonces el tiempo de carga es esta fórmula despejada de otra manera y reemplazando valores nos da 1.225 milisegundos, mientras que el tiempo de descarga es igual a 7.78 milisegundos. Teniendo ya estos valores, tenemos esta fórmula donde el voltaje máximo por Euler menos el tiempo de descarga sobre tau es igual al voltaje mínimo. Despejando tau nos queda esta fórmula y la llamamos como ecuación 1, la cual tendremos ahí en standby. Ahora, la resistencia equivalente, que es igual al voltaje no regulado sobre DC dividido por la corriente DC, es igual al voltaje máximo más voltaje mínimo sobre 2, que esto de aquí es el voltaje no regulado DC, mientras que lo de acá es la corriente DC. Esta es fórmula. Ahora, despejando la resistencia equivalente es 1150 ohmios. Ahora, regresando a nuestra fórmula llamada como ecuación 1, despejando el valor del capacitor y atendiendo todos los datos, nos da que su valor es de 426 microfarads. Ahora, del transformador se tiene que N1 va a estar relacionada con 115 raíz de 2 voltios DC, siendo este el valor de la fuente. Y esto es aproximadamente 162.63 voltios DC, mientras que N2 va a ser el voltaje no regulado máximo más 2 veces el voltaje de diodo, siendo 10.9 voltios. Entonces, si hacemos la relación de vueltas aquí, N1 sobre N2 nos va a dar 15.01. En la segunda parte del ejercicio nos daba que, usando la salida del diseño anterior, diseño un regulador de voltaje, como se muestra en la figura. Nos dan las especificaciones y también nos piden los literales que debemos buscar en este ejercicio. Aquí tenemos un op-amp que por este lado de aquí y no hay corriente. Entonces, por ende, en el pin negativo tampoco va a haber corriente. Por lo tanto, la corriente que pasa por aquí también va a pasar por la resistencia que está por aquí. Y este voltaje aquí, llamado voltaje de Zener, debido a este, va a ser igual también al voltaje de Zener aquí. Ahora, asumiendo esto, teniendo esto en mente, podemos decir que voltaje de 0 va a ser igual a R1 por la corriente de Zener más el voltaje de Zener, siendo esta corriente Zener, voltaje de Zener sobre corriente R2. Esta corriente es la que ya dijimos que es la que pasaba por aquí. Luego, despejando B0, nos queda esta relación de la de aquí. Y reemplazando valores de B0 y BZ, R1 sobre R2 nos queda 5 sobre 3.9 menos 1. Ahora, para el primer literal nos piden el rango de R1 para que el Zener funcione. Entonces tenemos la fórmula de aquí, que la corriente del Zener máximo tiene que ser menor a la corriente del Zener y esta a su vez menor a la corriente del Zener mínimo. Entonces, reemplazando corriente del Zener es voltaje 0, que es el punto que está aquí, voltaje 0, menos voltaje Zener dividido para la resistencia 1. Entonces, dividiendo esta fórmula, nos queda que la corriente de Zener máximo va a ser mayor al voltaje 0 máximo sobre R1, mientras que la corriente de Zener mínimo va a ser menor a V0 mínimo sobre R1. Y resolviendo cada ecuación, nos queda que la corriente Zener máximo y la corriente Zener mínimo van a ser 95 y 425 ohmios. Esto de aquí está al revés, es así. Y oscilando el Zener entre 95 y 425 ohmios. Ahora, calculando RF sobre RI, que es el literal B, tenemos la fórmula de aquí. Entonces, esto de aquí nos da 0.28. Si le damos un valor, digamos, de 1 kilo ohmio a R2, entonces R1 sería de 280 ohmios. Ahora, para el literal F, que nos pide la potencia máxima que está disipando el transistor, entonces tenemos que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente 2 más la corriente total. O sea, esta corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por acá va a ser igual a la corriente del emisor del transistor Q1.
Entonces, despejando esos valores que ya los conocemos, 5 sobre R1 más R2 más 300 miliamperios, que es la corriente total, es igual a 317,85 miliamperios. Y esto va a ser, por este caso, aproximadamente igual a la corriente del colector, siendo beta mucho mayor a 1. Entonces, luego sacamos voltaje emisor colector, que es igual al voltaje 0 menos el voltaje Zener, y eso es igual a 4.5 voltios. Teniendo ya el voltaje y la corriente, podemos sacar la potencia, que nos da de 1.43 vatios. En el último ejercicio que analizaremos nos dan un SCR, un circuito que utiliza un SCR, diodos Zeners, transitores BJT y un UJT. Nos dan este circuito y nos piden el valor de RE con un ángulo de conducción de 150 grados. Y también el valor promedio del voltaje en la carga, en RL, que es esta resistencia de aquí. Este es el circuito como tal. Entonces sabemos que 360 equivale a 16.67 milisegundos en una banda sinusoidal. Entonces, 180 menos 150, que 150 es el ángulo de conducción, entonces su complemento sería el ángulo de disparo, por eso es la resta. Nos tendría que dar el ángulo de disparo, el cual no está anotado, pero es de 1.38 milisegundos. Haciendo regla de 3 nos da ese valor. Ahora, sabemos que la corriente del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor. Entonces, despejando voltaje, pasa acá la diferencial de tiempo y se convierte en una integral de la corriente. Entonces, despejando voltaje sería 1 sobre la capacitancia, la integral de la corriente. Pero esta corriente tiene dos partes, la corriente de aquí y la corriente de acá. Esta parte de aquí, como es un transitor, se comportaría linealmente, mientras que el de acá, al ser un diodo no ideal, tendría una forma exponencial. Entonces, la corriente se divide en esas dos. Luego, vamos a calcular el valor pico, que es el valor que alcanza el capacitor cuando ha pasado mucho tiempo, es decir, cuando se ha cargado. Entonces, el valor pico, según la equivalencia del UJT, es el voltaje del diodo más el voltaje que alimenta esta parte de aquí, más el voltaje que alimenta esta malla, que en este caso sería 20 voltios, por RBN, que este de aquí es RB1 más R2 sobre RBB más R2. Esto básicamente es superposición en este punto. Despejando valores sería 12.51 voltios los que nos da. Todos estos valores son datos del problema especificados aquí. Luego, tenemos la corriente, del capacitor es igual a la corriente del colector más I1, que ya se había dicho, y nos da 4.4 sobre RE más I1. Esto de aquí se hace con malla, aquí, malla, aquí en esta dirección, 20 menos 15 me queda 5, menos 0.6, que es la caída aquí, sería 4.4. Y la corriente I1, que como ya dijimos tiene forma exponencial. Ahora el voltaje del capacitor a T igual a 0 va a ser igual a 0 voltios porque no se ha cargado, o sea está descargado. Luego el valor del capacitor a T mayor a 0 va a ser el voltaje lineal más voltaje exponencial. Reemplazando el valor que ya teníamos sería 1 sobre C sobre 4, la integral de 4.4 R de T más la corriente I1, que como tenía forma exponencial adopta esta forma. Voltaje del diodo 1 menos voltaje ánodo cátodo 1 sobre menos G a la menos T RC, que sería el valor octavo. Muy bien, entonces reemplazando valores, voltaje del capacitor en T mayor a 0 es voltaje pico. Es igual a 4.4, la capacitancia que es un microfaradio, R, el tiempo que es el tiempo de disparo, 1.38 milisegundos, calculado ya anteriormente, y estos son valores datos del problema. Esto ya mencionado, y esto nos da la resistencia despejándola, sería 0.4 kiloohmios, es decir, 400 ohmios. Ahora, reemplazando, buscando el valor de la corriente del capacitor, en las fórmulas ya vistas, en las ecuaciones ya vistas, nos da 10.78 miliamperios. Entonces, para comprobar si el circuito está oscilando, esta corriente tiene que ser menor a 1 microamperio, que es la corriente de pico, perdón, tiene que ser mayor a la corriente de pico y tiene que ser menor a la corriente de valle, que es de 6.000 amperios. Entonces, como aquí se cumple pero acá no, entonces nosotros concluimos que el circuito no está oscilando. Para el literal B, que nos piden el valor promedio en RL, tenemos esta fórmula que es 1 sobre 2 veces pi, 1 sobre 2 pi, la integral desde 180 hasta el ángulo de disparo, que es de
que era de 30 grados, entonces sería pi sextos. B, 220 seno de omega t, que es la señal entrante. Es la señal entrante, la derivada de omega t. Entonces, reemplazando esos valores y resolviendo la integral, nos queda 64.92 voltios de el valor promedio de RL. Gracias.